En esta reflexión vamos a hablar sobre los tiempos que vivimos. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su santa palabra. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 4. Amos, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Palabra de Dios. Hay muchísimo diálogo sobre los tiempos que vivimos y también mucha especulación, mucho oportunismo, muchas cosas que se prestan para explotar la gente, la curiosidad de la gente, la superstición de la gente, todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros como católicos para vivir en la verdad y en lo que Cristo nos ha revelado con relación al tiempo y a los tiempos, es recordarnos de algo importante. En los tiempos de San Pablo y de los apóstoles, ellos pensaban que el Señor ya regresaba, y San Pablo habla en esos términos. Lo que esto nos indica es que confirman lo que Jesús decía: nadie sabe ni el día ni la hora sino el Padre. Y por eso ellos no tenían tampoco ese conocimiento, siendo unos apóstoles tan grandes, con unas experiencias místicas tan grandes como San Pablo, San Pedro, todos ellos. Y sin embargo, se habla desde entonces que los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús. Por eso San Pablo hablaba de que los profetas de antaño y los padres de la iglesia de antaño, que son todos esos patriarcas, hubieran querido saber lo que nosotros sabemos, porque ellos añoraron ese conocimiento desde entonces, porque siempre sabían que el Mesías era el que traía esa gracia, de ese conocimiento. Entonces, obviamente que en Jesús se completan todas las profecías, todos los profetas. Por eso Jesús hablaba de Juan Bautista como el profeta más grande que ha habido y habrá, porque en él se anunciaba ya el Mesías, era el precursor, y por esa razón ellos representaron ese cierre de esos anuncios, y Jesús representa ese comienzo de los últimos tiempos. Entonces, como no conocemos el día ni la hora, y Jesús nos dio esa advertencia para que no nos preocupemos de eso, podemos con esto calmar muchas angustias y curiosidades, y también evitar ser engañados, porque lo que el Señor nos enseña acerca de los tiempos es de que el tiempo es de Dios solamente. Por eso el apóstol dice: para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué enseña eso? Enseña que el tiempo no tiene importancia en la forma que nosotros lo concebimos. La única importancia que tiene el tiempo es como Dios lo concibe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos creados por Dios en el vientre de nuestra madre, Él nos da un tiempo exacto en la vida terrenal. Solo Él lo conoce, nadie más. Y ese tiempo que nos da está sujeto a que si nosotros vivimos con Él, en obediencia a Él, lograremos mantenernos en el tiempo que Él destinó para nuestra vida terrenal. Al mismo tiempo, la desobediencia nos lleva a acortar nuestra vida y hacerle mal al tiempo que nos dio. En esto está tantas cosas como los vicios. La desobediencia a Dios abarca muchas cosas.
Nosotros sabemos que los pecados son un camino hacia la autodestrucción. Todas las enfermedades, en su mayoría, si no es que son todas, tienen raíz en el pecado. Eso no quiere decir de que nosotros somos culpables de todas nuestras enfermedades, porque muchísimos de los males que tenemos nosotros los hemos heredado, son congénitos. Eso nos hace inocentes de la consecuencia del pecado, pero nos hace víctimas del pecado, de la consecuencia de ese pecado, pero también partícipes de algo que viene en la humanidad desde el principio, desde el pecado original. Porque ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es la mortalidad. Si no tuviésemos este cuerpo mortal, no se enfermaría, porque seríamos inmortales. Entonces, si usted suma una cosa con la otra, se dan cuenta que todo termina en el pecado original, porque es la mortalidad. Como somos seres mortales, nos enfermamos, y de pronto de esa enfermedad nos morimos. Entonces, hay una prudencia que debemos vivir, que es la responsabilidad que tenemos con el tiempo que Dios nos dio. Y si queremos vivir ese tiempo de acuerdo a lo que Dios nos dio, pues debemos vivir todo lo que podamos en obediencia, para que así cumplamos con esta misión que Dios nos confió en la carne y logremos vivir los días y las horas que Dios nos dio, los segundos, los minutos. Por eso es que la Iglesia en su doctrina social condena la eutanasia, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que una persona esté como un vegetal en un hospital, eso no quiere decir que Dios ya terminó con ella. Si es que, ¿quién ha dicho que la vida en la carne es para vivirla como todos normalmente la vivimos? Con nuestros 5 sentidos completos y con la salud que normalmente nosotros tenemos. No, hay personas que no nacen así, y ustedes saben que hay personas que nacen y no tienen esas cualidades físicas y viven una vida a veces hasta larga en esa forma. Y aparentemente uno diría, esta persona pues está casi inutilizada, pero eso no es verdad, porque cada vida tiene una misión y la misión es misteriosa. Ustedes se han dado cuenta como un hijo especial en una familia, un hijo con necesidades especiales, de pronto es como la luz de esa familia. Perdón. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Como también hay personas que se corrompen con un hijo especial porque lo odian y se avergüenzan de él. En la antigüedad los hijos especiales los encerraban, no los dejaban ver de nadie. Y seguramente todavía hay gente así. Pero la realidad es que nadie ha dicho que para vivir esta vida terrenal y llegar al cielo o vivir una vida normal en la tierra, tenemos que tener una naturaleza normalmente sana. Nada que ver. Porque ¿qué es lo que se va para el cielo? Pues el alma, ¿no es verdad? En el Espíritu de Dios. Y por eso el cuerpo puede estar en un estado u otro, pero es un vehículo para llevarnos a la gloria, sin importar ese cuerpo cómo está viviendo esa naturaleza de la carne. Y por eso los tiempos que vivimos nosotros son tiempos de Dios siempre y no de nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros por el pecado, las malas costumbres, malas tendencias, las irresponsabilidades, como personas que conducen automóviles a toda velocidad irresponsablemente, o no respetan las señales de tráfico, o se embriagan y conducen. Estas cosas son irresponsables, pueden llevar a matar a otras personas, a matarse a sí mismos, quién sabe cuántas cosas por la irresponsabilidad. Y esto trae consecuencias gravísimas. El dogma del purgatorio, que ustedes saben que nuestra Iglesia Católica nos enseña que el purgatorio existe. Y si el purgatorio existe, tenemos que preguntarnos qué quiere decir eso, qué es el purgatorio. Y sabemos que el purgatorio, por lo que nos enseña la Iglesia, no es un lugar, sino un estado. Y vamos a hablar de un estado. ¿Qué es un estado? Si ustedes entrevistan a todas las personas que están acá sobre Torreón,
Yo les aseguro que cada persona tiene un diferente torreón en su mente, un torreón completamente diferente al otro. Usted entrevista a un pordiosero en un parque aquí en Torreón y le va a hablar de un torreón que usted quizás no conoce. Entrevista al que trabaja en la gasolinera y le va a hablar de otro torreón que usted no conoce. Entrevista a cada persona sobre la ciudad y tiene un torreón diferente. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Un estado. En su familia, cada hijo, cada miembro de la familia vive la familia en una forma totalmente diferente. Hay cosas en común, siempre, como hay cosas en común entre la ciudad, en la comunidad, en la nación, en la tierra. Pero cada individuo tiene su propia vida en una forma peculiar. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de un estado, estamos hablando precisamente de eso. Entonces el purgatorio es un estado particular. Uno creería que todas las almas están en el mismo lugar, pero como no es un lugar, pues no están así como creemos, sino que, supongamos usted muere ahorita, usted queda en ese estado en que estaba. Exactamente. Es más, si usted se pone a pensar bien claramente en este momento, quién es usted y qué es usted en este mundo, en eso termina, en eso queda, en ese estado, dependiendo de qué es lo que ha hecho con su vida, cuánto ha crecido en Dios, cuánto no ha crecido en Dios, cuánto ha amado, cuánto no ha amado. Todo eso es el resultado final de su vida y ese es su estado. Entonces, el purgatorio está sujeto al tiempo porque las almas no completaron su vida terrenal y por lo tanto están purificándose para entrar a la gloria de Dios y están como en una sentencia que Jesús les da en el momento de la muerte, que es esa purificación para poder entrar a la plenitud de los tiempos, la plenitud de Dios, que es la gloria, la Santa Jerusalén del cielo. Y esto es un misterio muy grande porque a pesar de las almas estar ya afuera del tiempo y del espacio, están sujetas a un tiempo. ¿El tiempo cuál es? Pues es que en muchas formas, por la desobediencia, por el pecado, nosotros hemos dejado de vivir ciertas cosas en la vida terrenal, dejado de hacer o hecho cosas que nos han hecho perder esa gracia que Dios nos dio. Y el purgatorio es el estado en el cual nosotros logramos ordenar todo eso a través de una vida que es de mucho sufrimiento. Y les explico ese sufrimiento en qué consiste. Estoy hablando del purgatorio porque está relacionado con los tiempos que vivimos. Normalmente la persona escucha los tiempos que vivimos y por todo lo que escuchamos en estos tiempos pensaríamos que estamos hablando del fin del mundo. Pero se dan cuenta que no es eso. Entonces, ¿qué sucede? Si usted vive una realidad aquí en la tierra en la cual tiene una serie de vivencias que le han quitado a la gente oportunidades, le ha hecho mucho daño al prójimo, se ha arrepentido, ha vuelto a hacer lo mismo y quién sabe cuántas cosas suceden en nuestra conducta, en nuestra relación con Dios. Todo esto va marcando el alma y le va llevando una historia, una jornada que está marcada en el libro de la vida. En el encuentro con el Señor, todo eso queda plasmado y el alma en el encuentro con Jesús instantáneamente sabe en qué quedó. Instantáneamente, no se necesita decirlo. Un ejemplo, por ejemplo, un padre de familia, nosotros como padres de familia tenemos a veces remordimientos porque hubiésemos podido educar a nuestros hijos mejor. Y cuánto nos duele eso, de ver que no hicimos lo debido en el momento indicado. Y esos hijos hubiesen podido evitarse muchos problemas en la vida, hubiesen podido aprender más, conocer más a Dios, quién sabe cuántas otras cosas, son interminables. Entonces, cuando uno contempla a un hijo en silencio, lleva por dentro toda una procesión, ¿no es verdad? Que el hijo no sabe y que a veces uno la comparte con el hijo si tiene la oportunidad, pero eso es muy escaso. Pero el alma tiene ese estado en que está viviendo eso, ese estado.
Nosotros, en lo que Dios nos enseña a través de la perfección, la vida de los santos, nos pide que nosotros aprendamos a solucionar esos estados en vida. ¿Por qué? Porque cuando usted muere, todos esos estados quedan presentes y cogen una fuerza increíble. Por eso es que existen oraciones como: a la hora de mi muerte llámame, del enemigo malo defiéndeme, llámame en ese momento. Y todo esto quiere decir que al final hay una batalla muy grande del alma con el enemigo, sin importar cuán santo es una persona. Porque el enemigo viene como es un cuerpo intelectual el enemigo, entonces viene a presentarle a uno que ya entró en un cuerpo intelectual porque se separó de la carne, en un instante, afuera del tiempo y el espacio, está al frente de la vida nuestra, de todo, y le muestra todas esas áreas que uno no tiene solucionadas, las ve, y sobre esas áreas lo ataca, para hacerlo sentir más culpable, indigno de la salvación, todas esas tentaciones de la hora de la muerte. Por esa razón es tan importante lo que estamos haciendo acá, pues lo que estamos haciendo acá es edificando nuestra iglesia a través de una catequesis que nos enseña a crecer y a superar todas las áreas que Dios nos da la oportunidad de superar, para que crezcamos más en el espíritu y en el momento de la muerte podamos defendernos del enemigo malo e irnos hacia la luz. En muchos casos no alcanzaremos a llegar a la plenitud de la luz, pero de repente podemos avanzar harto, porque son niveles, ¿no? Y vamos avanzando de acuerdo a lo que nosotros hemos crecido. Ese es el crecimiento. En la familia se observa eso con los hijos y los padres. Ustedes se dan cuenta que las relaciones de hijos con los padres están sujetas al crecimiento de los hijos en el amor, en la compasión, en la caridad, en el espíritu de servicio. Todo eso en un hijo lleva a tener una comunicación más estrecha con el padre. A pesar de que los padres quieren los hijos por igual, estoy hablando de buenos padres, padres buenos, quieren los hijos por igual. Sin embargo, hay hijos que brillan más que otros en esas virtudes, esas cualidades. ¿Por qué? Porque han crecido más en eso. Y eso es exactamente las almas ante el Padre Celestial. Es lo mismo, es una familia. Y hay almas que cuando terminan esta vida tienen mucha luz. Y el Señor no es que las prefiera, sino que es que ellas prefirieron a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Recién que yo entré en mi conversión, me tocó vivir momentos muy difíciles, como yo era un rebelde, pues también me rebelé a todas las cosas que entendía. Decía, ¿por qué razón tenemos que adorar a Dios? A pesar de la experiencia que tuve tan trascendental. Y yo no entendía por qué teníamos que adorarlo si Él es todo, no necesita nada, y mucho menos de una criatura que Él mismo creó. ¿Por qué le tenemos que adorar? Y de repente, en una oportunidad en la adoración, el Señor me mostró con claridad qué quería decir eso. Y me mostró los dioses falsos de la tierra, de este mundo temporal. Perdón. Y me dijo, lo que sucede es que si no adoras a tu Dios único y verdadero, estarás adorando todos los dioses falsos. Entonces, nosotros cuando adoramos a Dios, estamos uniéndonos a la verdad. Y por eso hay que adorar la verdad, para estar en la verdad. De lo contrario, el mundo nos gana, los dioses de este mundo nos ganan y nos salimos de la verdad. Entonces Dios quiere que lo adoremos, pero no porque Él quiere ser adorado, sino porque Él quiere que nosotros nos salvemos. Porque la única manera que nos salvamos es reconociéndolo a Él como Dios, como el único Dios, como la verdad, el único camino y la vida misma. Entonces ahí se entiende eso perfectamente, ese crecimiento espiritual que viene de unirse a Dios como verdad y como único Dios, le da a uno ya ese crecimiento espiritual importante y necesario para uno solucionar los estados del alma. Cuando a uno le hablan del tiempo y uno no está concreto unido a Dios,
lo puede preocupar a uno el tiempo. En alguna de las charlas de hoy hablaba de que hay personas que en su vocación, por ejemplo matrimonial, se encuentran como deprisa. En la mujer la prisa es la procreación, porque el vientre tiene sus límites para procrear un bebé, y de repente hay preocupaciones por el tiempo, porque se necesita cierta edad para que se asegure que el bebé puede nacer más sano. Y eso es ideal, ¿no? Y es también parte de una responsabilidad humana. Ese no es el caso necesariamente siempre, porque ustedes saben la historia sagrada que nos ha mostrado. Hay ancianas que han tenido hijos, porque así lo quiso Dios, y fueron grandes profetas y hombres muy sanos. Ese es el misterio de Dios. Pero esos afanes y toda esta situación que envuelve el tiempo en que vivimos, están sujetas a estar unidos a Dios o separados de Dios. Cuando estamos separados de Dios, el tiempo es para nosotros un enemigo, porque trabaja contra nosotros. Ustedes se dan cuenta, gente que emigra para países como el de aquí del norte, y se van supuestamente para darle una mejor vida a la familia y otras oportunidades, y lo que hacen es que las familias se separan, los hombres a veces consiguen otra mujer por allá, y están mandando sus dólares y todo, pero todo se dañó, todo se perdió por ir a buscar lo que no se ha perdido. Con esto pues no condeno la inmigración para mejorar la vida, pero en la mayoría de los casos esa es la tristeza de lo que sucede, un afán por superar la vida, un afán por... en esto no incluyo yo el exilio de personas que tienen que irse porque las van a matar, por tantas circunstancias que son justificadas. Pero yo hablo de la ambición natural, el miedo al futuro, la avaricia, y también las ganas de solucionar las cosas en una forma más rápida, tantas otras cosas, cuando lo más importante es el hogar, la vida en el hogar, aunque sea limitada, aunque no tenga muchas cosas materiales, es más importante que estén juntos los padres, y es más importante para los niños. Así tengan 2 mudas de ropa y estén limitados en todo, el amor de los padres es más importante que los dólares que se mandan si se separan y se van a vivir una vida lejana para mejorar la vida. Casi nunca ese es el caso. ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que los mueve así? El tiempo. El tiempo. Ahora estoy joven y tengo vitalidad, hay que aprovechar la oportunidad para poder solucionar todas estas cosas materiales. Y hay muchos engaños con el tiempo, muchísimos. Ustedes ven en estas ciudades nuestras, de este mundo moderno, el afán en que anda todo el mundo. Un afán increíble. Gente que tiene 2 o 3 empleos, gente que es el esposo y la esposa trabajando como locos, no están en la casa ya, no hay tiempo para la familia, y todo porque este consumismo nos hace adquirir cosas que realmente no necesitamos, que van contra la paz de la familia, y lo que hacemos es vivir en un afán, un afán. ¿De dónde creen que viene ese afán? Ese afán viene del tiempo. ¿Y qué tiene que ver eso con la vida nuestra? Es la mortalidad, porque la carrera que tenemos es que como la muerte nos llama y nosotros llevamos una lápida colgada de la espalda, cada uno de nosotros estamos sentenciados a muerte, todos. No es muy diferente a los presos que están metidos en esas celdas de la muerte, donde están sentenciados a muerte. Nosotros también, cada uno de nosotros, y des en cuenta lo traumático que es un diagnóstico fatal, donde dicen no hay remedio, ya se te acabó la vida, tienes 3 meses, 1 mes, 6 meses, 1 año. Y pues es un golpe muy fuerte, pero no es nada nuevo, porque de una forma u otra todos partiremos. Y el alma lo sabe. Lo que pasa es que dependiendo del estado, y aquí hablo de nuevo de lo mismo, dependiendo del estado de cada persona, esa noticia se toma en diferentes dimensiones. La noticia de la muerte. Porque si uno vivió sujeto a las cosas terrenales únicamente, y la vida en Dios fue simplemente una religión que se utilizó para las cosas terrenales, ustedes se dan cuenta que muchísima gente vive la doctrina de la iglesia únicamente para beneficio temporal. Todas las oraciones,
todo lo que se hace alrededor de Dios es para solucionar las cosas temporales. Nada más. Cada rosario, cada Eucaristía, cada peregrinación, cada procesión, todo lo que se hace es para que dame, solucióname esto, solucióname aquello, únicamente. Y bueno, hay que darle perspectiva a esto. Eso no quiere decir que eso es malo. Dios también quiere que nosotros intercedamos por las cosas temporales y que le pidamos, que hablemos de nuestras necesidades. Él es un Padre bueno. Él sabe lo que necesitamos, pero le gusta que nosotros le digamos. Y eso es parte de nuestra existencia. Pero lo que sucede es que si nosotros nos dedicamos a vivir esta vida temporal, incluyendo la religión como vida temporal, entonces todo lo que vamos a estar pidiendo son beneficios temporales. Y al final, ¿en qué nos vamos a beneficiar si no lograremos un crecimiento espiritual? Porque todo lo que buscamos de Dios fue cosas temporales. Así es de que el tiempo solo le pertenece a Dios. Es una criatura que nosotros no podemos manejar, el tiempo. No hay forma. Por esa razón, nunca nos debemos preocupar por los acontecimientos del tiempo. Hoy nosotros hemos aprendido muchas cosas sobre la voluntad de Dios, porque ¿cuántas veces vemos nosotros que explota un volcán, erupta, ¿no? Como se dice, y hay un terremoto, como ustedes han vivido recientemente, hay huracanes, como han vivido sus vecinos, y todo esto que sucede en la naturaleza, y unas personas son eliminadas por esos factores naturales y otras no, y estaban en el mismo sitio, y uno se da cuenta que hay una relación con la vida y la muerte que está en las manos solo de Dios. Personas que debían haber muerto quedaron vivas, otros que uno nunca esperaba que se murieran, se murieron. Y en esto no hay orden natural, no lo hay. Esto es Dios el único que está encima de todas estas cosas. Y por esa razón se da uno cuenta de la ilusión que es el tiempo. Muchísimas de las personas que mueren de repente en un terremoto, en una oficina y todo, ¿qué estaban haciendo? Trabajando hacia el futuro, preocupadas por esto, por lo otro, llevando la vida terrenal, que es lo que estamos viviendo ahora y lo que debemos vivir, porque no podemos estar pensando que estamos en la eternidad cuando no nos hemos entregado, no hemos llegado a la plenitud de la eternidad, a pesar de que ya estamos en la eternidad desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, porque ese es nuestro destino real, la eternidad. Y a pesar de estar en el tiempo humano, estamos también en la eternidad al mismo tiempo. Y entonces esos planes terrenales, que son válidos porque eso es lo que estamos viviendo, si no están sujetos a que entendamos que ese tiempo es un tiempo que no podemos calcularlo, que no sabemos cuándo termina, que de repente el Señor aparece de un momento a otro y nos lleva, entonces debemos estar conscientes de que no podemos pertenecerle al tiempo como si fuera un enemigo. No podemos ir contra el tiempo, sino que debemos vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo. ¿Y cómo se vive con el tiempo? Jesús lo habló perfectamente cuando dijo, a cada día con su afán. Cada día. Pero nunca habló afanes en del futuro, ni afanes en sobre el pasado, que generalmente es la culpa, el remordimiento, los deseos frustrados, los proyectos frustrados, son los afanes del pasado, que uno quisiera que no hubiese sucedido esto y lo otro, o que no hubiese hecho uno una cosa o la otra. Del futuro, el afán de alcanzar las cosas y que las quieres ya, el afán de que todo se mejore, o quién sabe cuántas cosas tiene uno puestas en el futuro. Y todo eso es el tiempo trabajando en nosotros. Y claro, si eso es así, entonces el mismo espejo se convierte en el peor enemigo nuestro. Ustedes saben lo que es el espejo, ¿no es verdad? El espejo es el retrato del tiempo. Eso es lo que es el espejo. Si nosotros supiéramos lo que es un espejo, yo creo que nos miraríamos muy pocas veces en él. Y con eso no estoy hablando que el espejo es malo, no lo estoy demonizando. Simplemente que
Hay que moderarse en todo. En la antigüedad, los monjes católicos, inclusive en el judaísmo existía eso, ellos se miraban solamente en el agua, en los lagos, en las aguas estancadas, o en una ponchera con agua, una vasija con agua, se miraban, y ese era el espejo. Y esa era una realidad mucho más orgánica y más natural y menos vanidosa y menos traumática también, porque no porque uno no se vea bien, al contrario, se ve mejor. Seguramente muchos de ustedes se han visto en el agua. Si uno se toma su tiempo mirándose en el agua, va a mirarse muy cerca de lo que realmente usted es, físicamente me refiero. Obviamente habrán personas también que se podrán ver cómo están espiritualmente solo con ver su rostro en el agua, porque eso sucede también en el espejo. ¿Cuántas veces nos asomamos al espejo y quisiéramos que no fuera ese rostro que estamos mirando? Porque estamos mal, algo está pasando. Otras veces estamos contentos, pero quisiéramos que nos viéramos mejor. Y el espejo nos va marcando mucho, nos marca mucho. Y hay en nosotros una jornada que está relacionada directamente con ese espejo. Pues piensen, no sé cuántos años tenga usted hoy, pero la edad que usted tenga, usted ya ha vivido una experiencia con ese espejo y se ha dado cuenta que las cosas se mueven, que el tiempo pasa, que las cosas... Esto es en serio, esto es temporal, esto se va a acabar. Y cuando una persona tiene, como la edad mía, yo tengo 66 años, muchos de ustedes aquí tendrán eso, mayorcitos, no sé, y cada uno de ustedes tiene una edad diferente, pero uno va viendo esos cambios tan increíbles que van sucediendo. ¿Y cómo se llama todo eso? El tiempo, ¿no es verdad? El tiempo. Pero en cierta forma, que es como un poco absurda, nosotros no manejamos el tiempo, no lo queremos manejar, porque parece que fuera un enemigo. Es como, solamente a veces encuentro personas desesperadas que dicen que se quieren morir, ya no quieren estar más. Uno porque están muy viejitos y ya no quieren más, otros porque están muy enfermos, otros que los fracasos ya los tienen hasta acá, no quieren más fracasos. Y hay muchas razones por las cuales una persona quiere eliminarse ya y terminar con la vida, o que Dios se lo lleve. Cuando es una persona buena y de Dios, a veces le da por decir, llévame Señor, llévame, ya. Y eso muchas veces ocurre con el sufrimiento. Por eso es que el diablo se aprovecha de eso. ¿Y de dónde nació la eutanasia? Supuestamente, ¿no? De eso. Una oportunidad para que el demonio termine con la vida. Y Dios no quiere eso, obviamente. Porque Dios nos tiene acá por una razón. Y por un tiempo determinado, porque Él sabe por qué. Él sabe por qué. Hay situaciones de la vida natural, la vida en la carne, y creaciones de Dios en las criaturas que se necesitan cierta gestación en una persona. Usted sabe que nosotros vivimos la primera gestación, que son los 9 meses del embarazo. Cuando un niño logra estar los 9 meses en el vientre de la madre, las posibilidades de que ese niño madure sus pulmones bien, es decir, ese ciclo, cuando se completa, es mucho mejor para el bebé y para la mamá. Cuando ese ciclo no se completa, pues hay ciertos problemas. Hoy, gracias a la ciencia, se recuperan muy fácil a veces los prematuros, porque los cuidan en esos incubadoras que tienen y toda la ciencia, el desarrollo que tiene, y logran madurar esos pulmones y hacer muchas cosas que antes no se podían. Pero se dan cuenta ustedes de ese ciclo, lo importante que es. Por algo, no es un accidente que sean 9 meses. Lo mismo pasa con nuestra vida. Después de salir del vientre de la madre, hay otra gestación, que es la gestación de esta vida con el alma y el cuerpo. Y esa gestación se tiene que cumplir bien en ese ciclo, que no son 9 meses necesariamente, sino el tiempo que Dios le dio, que ya es un misterio porque no lo sabemos nosotros. Pero es una gestación.
Por eso uno tiene que estarse en silencio, abandonado en la voluntad de Dios, obedeciendo, sin saber cuándo se reúne esa gestación en nuestra vida particular. Solo Dios la conoce. Por eso vemos que la muerte no escoge por edades. Porque hay gente, mire, hay bebés que mueren en el vientre sin que nadie hubiese hecho para provocar eso, sino que el niño se fue. Las madres se atormentan mucho por eso y es una pérdida, lo llaman. Pero la realidad es esta. Este bebé vivió su gestación que Dios quiso en el vientre de la mamá. Ahí terminó. Esa fue la gestación. Pero ¿qué fue lo más importante de esa gestación? Que el alma se fue con Dios. Y al final, ¿qué? ¿No es eso nuestro destino? ¿No es eso lo que queremos? Entonces, si algo ocurre maravilloso a veces con un bebé que partió desde el vientre de la madre, es que tuvo una gestación tan corta y no pasó por toda esta prueba del mundo material y se fue al mundo espiritual así de rápido. Porque ya una criatura que ha sido creada en el vientre de la madre ya es un alma que está paradita en la eternidad desde el vientre, como todos nosotros. Y si el Señor decide llevársela allá, pues imagínense lo que es eso. Yo no estoy hablando de una provocación, sino de algo natural, lo que llaman pérdida. Pero hablando espiritualmente, ¿ustedes creerían que eso es una pérdida después de lo que yo les he dicho? No es una pérdida. Esto lo que es una gracia. Y por eso cada uno de nosotros vivimos una gestación diferentísima. Y el único que sabe es el alfarero, que es el que está moldeando la arcilla. Y que a cada uno la hace de acuerdo a su voluntad. Entonces, si nosotros comprendemos que el tiempo es de Dios, encontramos una libertad inmensa y dejamos de vivir una serie de miedos, de frustraciones, de afanes, de cosas absurdas que nos esclavizan en este mundo por creer que el tiempo es de nosotros o por creer que el tiempo actúa contra nosotros. Esas son cosas que tenemos que tener muy claras y es importante definirlas completamente para que nosotros podamos vivir con más libertad y sobre todo más unidos a Dios. Y con eso también estamos más unidos al prójimo. ¿Cuál es el miedo más grande de los padres? Que se le mueran los hijos, que pase algo. ¿Cuál es el miedo más grande de los hijos? Que se le mueran los padres. ¿Cuál es el miedo más grande de los amigos? Que se le mueran los amigos. Y todo porque es la mortalidad, ¿no es verdad? La mortalidad se convierte en un fantasma, una preocupación. Y eso no es libertad. No hay forma de liberarnos de la mortalidad. No podemos. Pero espiritualmente hablando, Dios nos da la oportunidad de que nosotros busquemos el crecimiento a un nivel tal de que ya la mortalidad no es un fantasma, que la mortalidad no es un miedo que cargamos, una preocupación, un enemigo, una amenaza, sino que la mortalidad se convierte en un estado temporal, simplemente, pero es un paso hacia la eternidad, un paso. Y eso cambia todo, porque ya cuando usted ve la historia de las personas espirituales en la sagrada historia, en la historia sagrada y las enseñanzas que nos han dejado, monjes del desierto, todos estos que vivieron para superarse y encontrar la perfección, las enseñanzas que hay en la iglesia son impresionantemente preciosas, porque es el Espíritu Santo trabajando con las almas y enseñándonos cómo vivir la perfección y buscar la santidad y cómo liberarnos de las cadenas del tiempo temporal, que es nada menos que la caída en el pecado original. La caída en el pecado original es la que nos sujetó al tiempo, porque antes del pecado original no existía el tiempo para nosotros, porque vivíamos en la plenitud de la eternidad, en el paraíso, y el pecado fue el que nos arrojó del paraíso y el que nos lanzó en el tiempo. Caímos en el tiempo. Entonces, encontrar esa realidad es encontrar la libertad. Y lo que ustedes saben muy bien, que lo que yo estoy hablando es una propuesta a la perfección, porque ese es un trabajo arduo
el lograr superar el miedo a la mortalidad. Una de las cosas más sorprendentes que encuentra un niño muy temprano en su vida es descubrir que se va a morir. Eso es aterrador. Pero ustedes han escuchado a un niño que pregunta de todo, ¿no es verdad que hay niños que empiezan con el ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Y uno todo el día trata de responder lo mejor que pueda. Eso dura un tiempito. Pero el niño, usted no se acuerda que el niño pregunte ¿y por qué nacimos para morir? Esas preguntas, el susto que se lleva una persona cuando se le ocurre eso, se lo guarda para toda la vida. Porque es algo demasiado radical, es demasiado tenaz. Entonces no es una pregunta común. Seguro que hay niños que habrán preguntado eso, no lo dudo. Pero me refiero, no es una pregunta común. Se la guarda. La esposa está con el esposo y lo mira de vez en cuando de reojo y dice, ¿quién se irá a morir primero? Y a veces los hijos le dicen mismo a los padres, ¿cómo sabes tú que yo no me voy a morir primero? Eso es real, es la verdad. Pero dentro de esa conversación, ese diálogo, hay un miedo, hay una preocupación. Y claro, no podemos ignorar una realidad latente como esa y radical, pero tampoco podemos vivir sujetos a esa realidad, porque entonces no vamos a hacer lo que tenemos que hacer en paz. No podremos tener paz, no podemos hacer justicia tampoco, porque nos sentimos sentenciados y tenemos una rebelión secreta contra Dios. Yo tuve una experiencia muy curiosa que a veces la comparto dentro de mi vida misionera. En Europa, en un lugar cualquiera, por ahí en una ciudad, conocí un grupo de personas y una señora que me invitaba a ese grupo en una iglesia, era una señora de un apostolado, es un fuego en el espíritu, algo increíble. Y yo iba cada año más o menos. Regresé un día y no encontré a la señora y preguntaba por ella. Me dijeron, no, es que ella cambió mucho, le pasó algo muy difícil y cambió mucho. Lo que había pasado era que se le murió un hijo y desde que se murió el hijo se puso furiosa con Dios. Y toda esa unción que tenía, ese fuego en el espíritu, se fue. Porque en el momento que fue probada con algo tan grande como eso, ella se fue contra Dios. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Mira que yo te servía, mira que yo estaba contigo, cuánta alabanza, cuánto servicio a tu iglesia, todo esto y te llevas a mi hijo. Esto pasó por un tiempo y la señora regresó después y se arrepintió y regresó en el Señor más fuerte que antes. Pero vivió una prueba de fuego. Y esta prueba, ¿por qué fue tan grande? Porque la señora, habiendo sido tan buen servidor de la iglesia, no se había fijado mucho en cuánto estaba creciendo en medio de toda esa alabanza y todo ese trabajar en la iglesia y todo estar metido en tanta rezadera y tanta cosa, tanta peregrinación y tanto servicio a los pobres y tanta cosa de eso. Eso todo es bueno, pero es que si uno no está creciendo espiritualmente, de nada sirve todo eso. Porque en el momento que es probado no sabe defenderse. Una prueba esa lo puede acabar a uno, porque no está espiritualizado. Porque todo lo que hizo fue religioso y fue humano, de los huesos, de la carne, de la sangre, pero no fue del espíritu. ¿Y qué pasa? Que entonces el tiempo era el enemigo más grande, porque entonces nunca va a entender la voluntad de Dios, en ningún momento, porque la voluntad humana es más grande que la de Dios. La voluntad humana de ella, ¿qué era? Mi hijo tiene que vivir el tiempo que yo creo que debe vivir, y nadie me puede cambiar eso, que si me lo cambian, pues me hicieron un daño, me ofendieron, me dañaron mi vida. Esto no puede ser. Des en cuenta, esa es una esclavitud al tiempo, a la voluntad humana, una serie de atrofios espirituales. Y entonces el cuidado que nosotros debemos tener es de que asegurarnos que nosotros estamos creciendo espiritualmente, para que no nos sorprenda la mortalidad, para que el tiempo no se convierta en nuestro enemigo, para que nosotros no seamos esclavos de las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. La más importante de todas, ¿cuál es? La muerte.
Nadie la puede cambiar. Lo único que tenemos seguro nosotros aquí, ¿qué es? La muerte, nada más. Lo único que sabemos por seguro que no va a cambiar es que nos vamos a morir. Lo demás, todo puede cambiar. Todo puede cambiar, todo puede llegar más tarde o más temprano de lo que creemos. ¿Quién sabe cuántas cosas pueden pasar en nuestra vida? Pero una cosa que no cambiará, la muerte. Por lo tanto, en silencio nosotros, en silencio, desde muy niños, llevamos eso cargado en las espaldas. Esa realidad, la llevamos ahí. Si usted se mira bien en este momento, se da cuenta que eso pesa. Eso pesa. Usted lleva cargado en sus espaldas, en sus hombros, ¿qué lleva? La muerte de todos los que lo rodean. De sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus amigos, como decía yo antes. Es un peso increíble. Si nosotros crecemos más espiritualmente, eso deja de ser un peso. Y encontramos una libertad enorme. Ustedes han oído hablar en los tratados de la psicología moderna, hablan del consciente, del subconsciente, hablan del niño en nosotros que está atrapado, o que está bien, o que está mal. Y hablan de todos estos conceptos, teorías que van cambiando. A veces uno ve un libro de psicología de hace 10 años y ya todo contradice a lo que están escribiendo hoy. Y hay muchas cosas en la psicología que son muy buenas y otras que son simples teorías que nunca han servido. Pero dentro de toda la psicología, lo que encontramos nosotros es que el ser humano siempre tiene dentro de sí muchas cosas definidas. Y muchas de esas formas de definir la vida se convierten en un peso, en una carga o en un enemigo, que no le permite que uno tenga gozo, no permite que uno disfrute la vida. Y no es que tengamos que estar en una fiesta en la vida, pero es que Dios quiere que tengamos paz. Dios quiere que tengamos gozo, a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de la mortalidad, que es un tormento. A pesar de eso, quiere que tengamos gozo. Ustedes han visto la vida de los mártires, de los santos, cómo ellos cantaban salmos corriendo hacia los leones para que se los devoraran, y cosas extraordinarias como esas sucedieron. O como ese santo que estaban cocinando en una plancha caliente y dijo: voltéenme que ya me cociné por este lado. Esos son estados espirituales increíblemente altos. Pero ¿qué hicieron ellos para lograr eso? Pues lo que estamos hablando acá. Fueron personas que se concentraron en superar toda su humanidad, sus defectos, sus miedos, todo eso. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. Usted estará sentado acá pensando: ¿quién podrá hacer eso? Con todo lo duro que soy yo para cambiar, lo miedoso que soy, lo inseguro. Pues esto es como una ilusión y una fantasía. Suena muy bonito, pero ¿yo qué voy a poder hacer con relación a eso? Eso es natural y es humano, pero ¿sabe qué? Dios nos invita a superarnos mucho más que eso, porque todo es posible. Dios lo puede hacer todo. Lo que Él necesita es que nosotros tengamos ese impulso. Mire que todo lo que usted necesita es concebir esto que estamos hablando y aceptarlo como una realidad, y aceptar que usted solo no puede hacer nada, que tiene que estar unido a Dios para lograrlo, pero saber que ese es el camino, Y entonces eso hace que usted se mueva hacia esa meta y que la logre. Lo han logrado millones de seres humanos que se han santificado en vida, porque lo hicieron. ¿Y por qué no nosotros, si somos todos iguales, creados por Dios, criaturas que no tienen uno más que el otro, ninguno? Somos todos lo mismo, sangre y huesos. Y esto es lo que Dios nos quiere decir. Somos criaturas creadas iguales. ¿Y por qué se dice iguales? Porque fuimos creados por el mismo amor. A pesar de que seamos tan diferentes, tan únicos en todo sentido, pero fuimos creados de la misma forma. No, eso no quiere decir que somos iguales los unos a los otros en nuestra naturaleza.
solamente en nuestra humanidad, pero no en nuestra naturaleza, en nuestro estado que vamos viviendo. Somos totalmente únicos y diferentes. Nuestras virtudes y talentos se manifiestan en una forma única en cada uno de nosotros. Nuestras pasiones, sentimientos, pensamientos, impulsos son totalmente únicos. Pero Dios nos creó a todos con el mismo amor. Por eso somos iguales en eso. En eso somos iguales. Y entonces Dios no nos va a mirar diferente a unos de otros, porque es que fue el amor de Él que nos creó. Y en eso tenemos que amparar y anclar todo nuestro trabajo para que podamos crecer y superar especialmente esa esclavitud a la mortalidad. Ese es nuestro más grande enemigo. Cuando no sabemos administrar bien nuestra mortalidad, todo nos asusta, todo nos atormenta, todo nos esclaviza. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, estos son los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos es que nosotros no los administramos bien. Eso es lo que estamos viviendo. Y el Señor llama a que los administremos bien, a que los tiempos no se conviertan en un fantasma, en un enemigo, en una pesadilla, en un miedo, porque vivir así es horrible. Pero el Señor puede cambiar eso si nosotros confiamos en Él. Le voy a pedir su palabra para que sellemos esta reflexión, y les voy a leer de San Mateo 4:1. Ayuno y tentaciones de Jesús. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús: apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él darás culto. Entonces le dijo el diablo, y los ángeles vinieron. Entonces lo dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían. Palabra de Dios. Pues mire, aquí el Señor nos confirma cosas como decir, solo al Señor adorarás, y que está hablando con el diablo. O sea que no se va a adorar al diablo, se adora solo a Dios. Y también hay una cosa importante acá, y es que el diablo se conoce las escrituras de memoria. Si se le estaba diciendo a Jesús, escrito está, si te lanzas de acá, de este pináculo, los ángeles te pararán y no te tropezarás con ninguna piedra, porque así está escrito. Y hay personas que se impresionan mucho por otros que se conocen la Biblia de memoria. ¿Ha visto? Dicen, no, es que conoce tanto la palabra, es que domina tanto la escritura, es que las sabe todas de memoria. Pues igual se las sabe Satanás. Así de que no nos dejemos impresionar de eso. Eso no es prueba de nada. Por eso hay tanto pastorcito mentiroso por ahí engañando a la gente con todo eso que saben de la Biblia. Eso no es prueba de nada. Aprenderse la palabra de Dios de memoria y citarla de memoria y descargar ese libro de la palabra contra las cabezas de la gente para comprobar que están equivocados no significa nada. Eso hizo Satanás con Jesús. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque Satanás se encontró con que ese Jesús no era esclavo del tiempo, estaba fuera del tiempo, estaba hablando con Dios, y eso le quedó un poquitico difícil a él, por eso fue derrotado. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de nosotros poder crecer espiritualmente en una manera perseverante y en una manera concreta, de que nosotros
nos concentremos en qué es lo que tenemos que superar como personas, dónde estamos fallando, qué es lo que está más oscuro, más débil, y consagrárselo al Señor y hacer ese esfuerzo todos los días por cambiarlo, para que así nos demos cuenta que estamos caminando hacia la casa del Señor, que estamos haciendo todo lo que podamos en el tiempo, con el tiempo, pero no por el tiempo, sino por Dios. Eso es lo más importante. Amén.